El día de hoy hablaremos sobre las obligaciones en el derecho, entendidas como vínculos jurídicos dentro de los contratos. También hay que recordar que la obligación es el deber jurídico de cumplir con una prestación, que eso nos queremos referir a dar, hacer o no hacer. Existen tres elementos principales dentro de las obligaciones, que son sujeto, objeto y vínculo jurídico. El sujeto es también conocido como acreedor y deudor. Pueden existir varios acreedores, un solo deudor, varios deudores y un solo acreedor. También está el objeto, que es la razón de ser del contrato. Y por último, el vínculo jurídico, que es el valor del bien, ese derecho que nos da para poder exigir esa obligación. Ahora platicaremos sobre las fuentes de las obligaciones. Estábamos platicando sobre acreedor y deudor. Ahora platicaremos sobre convenio y contrato. El convenio no tiene fuerza jurídica. Estamos hablando sobre el acuerdo entre las voluntades para crear, transmitir, extinguir y modificar derechos y obligaciones. Y el contrato sí tiene esta fuerza jurídica. Es el acuerdo entre las voluntades para poder crear o transmitir estos derechos y obligaciones. En el momento en que empieza a tener esta fuerza jurídica, el convenio pasa a ser contrato. Es la principal característica que tienen y que se diferencia entre estos dos. Y esto nos da entrada para poder platicar sobre las modalidades de las obligaciones, que existen de tres tipos: la condición, el término y modo o carga. La condición es el acontecimiento futuro y de realización incierta. Existen de dos tipos: la condición suspensiva y la condición resolutoria. La condición suspensiva es el cumplimiento que por efecto tiene a que se pueda poder hacer exigible esta obligación, y la condición resolutoria es que con ella se extingue la obligación. También hay que recordar que la condición debe estar prevista en una norma jurídica, de lo contrario no podrá ser exigible ni extinguirse esta obligación. El término también es un acontecimiento futuro, pero de realización cierta. Existen de dos tipos: término suspensivo y término resolutorio. El término suspensivo es que con su llegada hace exigible esa obligación, y el término resolutorio es cuando se extingue la obligación. Y por último, dentro de las modalidades está modo o carga, que es una obligación que es impuesta a una persona que recibe una liberalidad. Existen tres tipos: obligación a quien dona, obligación a un tercero y obligación que no sea beneficio para una persona en particular. El tema que me gustaría abarcar es la transmisión de obligaciones. Existen tres, que es cesión de derechos, cesión de deuda y subrogación. Antes de platicar sobre la cesión de deuda y la cesión de derechos, hay que tener en cuenta que a las personas se le denomina como cedente y cesionario. Cedente es la persona que transmite y el cesionario quien recibe. La cesión de derechos es un contrato en el cual un cedente le transmite a favor de un cesionario los derechos de una obligación. La cesión de deuda es en el cual el cedente le transmite estas deudas derivadas de una obligación al cesionario. Y la subrogación es la transmisión de derechos por disposición de la ley. Y por último, tema que me gustaría abarcar sobre las obligaciones es la extinción de las obligaciones. La forma natural para poder extinguir una obligación es realizando el pago, pero también existen otras razones por las cuales puede terminar una obligación. Existen de diferentes tipos. Hoy hablaremos sobre la novación, la dación de pago, la compensación, la confusión, la remisión de deuda e imposibilidad de ejecución. La novación es que se extingue esa obligación y se crea una nueva, es decir, se sustituyen las obligaciones. La dación de pago, a diferencia de la novación, no se sustituye las obligaciones, lo único que cambia es la forma de pago. Compensación es cuando dos personas reúnen la calidad de acreedor y de deudor recíprocamente, y su efecto es extinguir ambas deudas hasta la cantidad que importe la menor. La confusión es cuando una persona reúne la calidad de deudor y acreedor en una sola. Es decir, cuando uno mismo es el acreedor y el deudor, es decir, yo me debo a mí misma. Cuando sucede esta situación, se extingue la obligación porque una persona no se puede ni cobrarse ni deberse a sí misma. La remisión de deuda es cuando el acreedor libera al deudor de su obligación. La imposibilidad de ejecución es cuando el deudor le es imposible poder cumplir con su obligación. Existe una frase que dice que nadie está obligado a lo imposible. Con esto finalizamos todo lo importante que hay que saber sobre las obligaciones en el derecho. Bye.